Y seguimos hablando del coronavirus, en realidad, porque, bueno, todos sabemos, ¿no? Aumenta la cantidad de casos en el país, en otros, la curva se ha mesetado, pero las recomendaciones son las mismas, entre otras el uso del barbijo, del tapaboca. Y estamos con la doctora Laura Michelson justamente para ocuparnos de este tema. ¿Por qué, Laura? A ver. Bueno, hoy también les traje un estudio muy interesante que se hizo en la última semana de julio, principios de agosto. En este estudio se tomó una cantidad de gente importante y se les preguntaba si ellos estuvieron haciendo distintas actividades y en función de las actividades que realizaron y las reuniones que tuvieron, si habían usado o no el barbijo. Hay un cuadro que podríamos mostrar que habla bastante bien con respecto a la actitud de la población frente al uso de barbijo, a todas las confusiones que surgen con el uso. Les preguntaron específicamente si habían estado en bares, clubes o algún tipo de lugar así cerrado, si se habían juntado en servicios religiosos o en reuniones con más de 10 personas, si habían visitado la casa de otras personas que no eran familiares ni convivientes de ellos, si habían hecho compras en el supermercado o en el almacén, si habían estado haciendo ejercicios en el exterior de la casa y también si habían estado en contacto estrecho con no convivientes. Bueno, muy interesante este estudio porque reveló, primero, que somos hijos del rigor, no hay vuelta que darle. Los que más cumplían con el uso de barbijo, porque a todas las personas se les preguntaba si se habían puesto barbijo o no en todas estas distintas actividades. ¿Por qué digo que somos hijos de rigor? En los supermercados y en los almacenes donde existen los protocolos que son exigentes y que le dicen a la gente hay que usar barbijo para ingresar, se lo ponían. Entonces ahí era una vasta mayoría, más o menos el 80% de la gente utilizaba barbijo. Pero Laura, las columnas justamente dan cuenta de eso con los dos colores, ¿no? Exacto. La gente que no usó barbijo está con la columna, digamos, marrón o bordó, y la gente que sí usó el barbijo está en la columna de color ocre o anaranjada. Exactamente, ¿no? y ahí vemos claramente, sobre todo en las dos del extremo derecho, ahí está, la última de todas muestra lo de los almacenes y supermercados, la que le sigue hacia la izquierda es actividades al aire libre como ejercicio físico, en los cuales la gran mayoría de la gente no utilizaba barbijo con la excusa o con el motivo de que no podían respirar bien para practicarlo. En la parte media había un 50 y 50 en cuanto al contacto cercano con otras personas, pero es muy interesante y creo que eso es lo que quiero dejarles como mensaje. Aquellos que se habían juntado en reuniones eran pocos. Más o menos un 10, un 15%, por lo menos dijeron que eran esa cantidad de gente. Ahora bien, casi el 80% de esa gente que se juntó con más de 10 personas en algún lugar no se puso el barbijo. ¿Y por qué no se hace? ¿Porque uno confía en que el otro no va a estar contagiado? ¿Porque uno confía que no va a contagiar? Sí, ¿Es porque más cómodo? Es también una situación digamos, de relax, donde uno está pasándola bien, se toma bebida alcohólica, se asocia también con esto, en donde se relaja todo tipo de límites y entonces también el uso de barbijo es incómodo, o simplemente porque uno está comiendo, ¿cómo hace para comer y tomar y conversar todo junto con un barbijo? Entonces te das cuenta que esto nos sirve, es un estudio científico muy interesante y nos sirve para aclarar estos puntos, porque está considerado por todas las sociedades mundiales de salud y de medicina que lo principal para combatir en estos momentos la infección por COVID-19 es el uso de barbijo, no hay otra cosa. Todo lo demás, el distanciamiento influye muchísimo, por supuesto, pero si estás distanciado, pero no usás barbijo, en algún momento, sin querer, te acercás o estornudás o toses. O sea, el barbijo, después de este estudio, quedó claramente demostrado que hay que utilizarlo, que no hay que obligar a la gente a que lo use, sino que tiene que ser una cuestión que surja de cada uno. Y si me permitís, otra cosa que surgió de este estudio es también en cuanto a la distribución poblacional. Se vio que en zonas urbanas más del 80% de la gente cumplía con el uso de barbijo. En las zonas suburbanas ya esto descendía al 70%. Y en las zonas rurales prácticamente no se usaba porque el 7% de la gente pensaba que no era necesario y el resto de la gente no lo utilizaba simplemente cuando se juntaba con conocidos. Así que a tener en cuenta, me parece. Claro que sí.